Profesora, tenga usted muy buenos días. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar sobre los fundamentos de la administración, eh, la historia y origen de la administración. La administración surge con la evolución del hombre. Esto debido a la necesidad de pensar, de organizar, de decidir y de ejecutar los planes para satisfacer sus necesidades. En la prehistoria, los primeros pobladores tuvieron que aprender a coordinarse y a conjuntar sus esfuerzos para lograr sus objetivos. Conforme fue avanzando la humanidad, la población empezó a formar y establecer grupos pequeños que se convirtieron más grandes después de un tiempo, por lo que fue muy importante que busquen formas y estrategias para lograr que sus organizaciones funcionaran de manera eficaz y eficiente. ¿Qué es la administración? La administración es la disciplina científica que tiene por el objeto estudiar las organizaciones encargadas de la planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, entre otros. Bueno, como ya mencioné, la administración surge en la época primitiva, cuando el hombre en la prehistoria realizaba actividades que requerían de planeación más sencilla, como era cazar o recolectar alimentos, y actividades más complejas, como el definir qué lugar era mejor para establecerse. A medida que la tarea se hacía más difícil, se requería una mejor organización. Es ahí cuando se dan los inicios de la administración, ya que esas acciones sin duda necesitaron de planeación y organización. A continuación, mi compañera hablará sobre la administración en el mundo antiguo. Gracias. Continuando con la exposición, yo les voy a explicar sobre la administración en el antiguo mundo. Las civilizaciones que más destacaron, entre ellas tenemos a Sumeria, que realizaban registros en tablillas de arcilla y en tablas cosidas al horno, mediante símbolos pictográficos, dando nacimiento a la escritura. Presentan avances en el comercio al registrar las transacciones comerciales. Lo más relevante de esta civilización es la estratificación laboral, formada la presencia de jerarquías entre maestros y artesanos, obreros y aprendices para realizar labores y la paga de sueldo. Luego tenemos a Egipto. La administración se basaba en la coordinación de grandes masas de trabajadores. Para cumplir un objetivo fijo, se presentan los primeros dirigentes, que serían los faraones, con amplia capacidad de planear, organizar y controlar estas masas en la construcción de pirámides y monumentos, en el manejo de impuestos a sus habitantes, en muestra de una buena administración con una fuerte coordinación sustentando su alto grado de prosperidad económica. Luego está Babilonia, que se considera una administración firme y basada en la política, ya que la ley y la justicia se vuelven preceptos importantes para los babilónicos. Sus grandes centros administrativos eran los tribunales, con 4 jueces que hacían cumplir la ley severamente, con el código de Hammurabi, que es la colección de leyes, que proporcionó un panorama de la estructura social y de la organización económica que tuvo la civilización. Luego están los hebreos, que presencian un líder y un administrador. Luego China, que demuestran la planificación, la organización, la dirección y control. Es la presencia de metodologías y sistemas y modelos para una eficiente administración. Luego Grecia, con grandes aportaciones a la administración a través de filósofos de la época, como es Sócrates, quien separó la experiencia del conocimiento técnico. Luego está Platón, que da origen a la especialización de acuerdo a las actitudes del ser humano, entre otros. Por último, tenemos a Roma, que es la clasificación de las empresas en públicas, que eran actividades del Estado, y semipúblicas, que pertenecientes a sindicatos, y privadas, que eran manejadas por civiles. Gracias, ahora le doy pase a mi compañera. Continuando con la exposición,
La administración en la Edad Media. El feudalismo. Caracterizado por un régimen de servidumbre, la administración del señor feudal estaba basado en ejercer un control sobre la producción del siervo, aparición de gremios que regulaban los salarios, condiciones de trabajo y honorarios, dando origen a los sindicatos actuales. En esa época los reyes tenían un poder limitado y el señor feudal se encargaba de administrar. La administración se dio muestra en el ejército militar, ya que había un encargado, el cual mandaba y organizaba para ir a la guerra. La Iglesia Católica. En la Edad Media, la administración tuvo un desarrollo en donde su forma de organizar era mejor. Se encomendaba autoridad y responsabilidades a personas eficientes. La Iglesia Católica se interesó en el estudio de la administración por su forma de organizar y su funcionamiento. La Iglesia estaba en desacuerdo con el lucro y el comercio. Poseían una organización jerárquica eficiente, vigente hasta la actualidad. Milicia. Aportó al principio de unidad de mando, en el que cada subordinado solo tiene un superior. La administración dio un salto importante cuando se llega a la Edad Media. Surgió la Iglesia Católica, la cual se interesó por el estudio de la administración. Surgió el staff o milicia, el cual era obligatorio, pero a la vez independiente. Esto explica que al jefe se le otorga un grupo al que debe escuchar para tomar una decisión, pero a la vez puede tomar la decisión por su criterio. Gracias, le paso con mi siguiente compañera. Seguidamente tenemos la administración en la edad contemporánea. Aquí, en esta época, la administración se consolida como una ciencia, fundamentada por distintos personajes, como Adam Smith, quien da inicio a la economía clásica o bien conocido como capitalismo. Anunció el principio de la división del trabajo como fundamental para la especialización y aumento de la producción y la eficacia. Luego tenemos los enfoques de la administración. Uno que es el enfoque clásico. La teoría clásica surgió en Francia en 1906 a manos de Henry Fayet. Si la administración científica se caracterizaba por hacer énfasis en las tareas que realizaba el obrero, la teoría clásica se distinguía por el énfasis en la estructura que debe tener una organización para lograr la eficacia. Luego tenemos lo que es el enfoque humanístico. Elton Mayo es considerado fundador del enfoque humanístico, con los conceptos de John Dewey y Kurt Lewin, que contribuyeron a su concepción. Con la llegada del enfoque humanístico, la teoría de la administración sufre una verdadera revolución. Se pasa de enfatizar de la tarea y la estructura organizacional a enfatizar a las personas que trabajan a que participen en las organizaciones. Luego tenemos el enfoque neoclásico. La teoría neoclásica de la administración se encargó a determinar conceptos básicos y principios fundamentales de la organización. La escuela neoclásica no buscó contraponerse a los enfoques anteriores, sino a continuar la investigación en estos y así perfeccionándolo mediante la búsqueda de técnicas complementarias. Luego tenemos el enfoque estructuralista. Al final de la década de 1950, la teoría de las relaciones humanas entró en decadencia. La teoría estructuralista significa un desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación a la teoría de las relaciones humanas. Representa una visión crítica de la organización formal. Gracias. Organizacional que estos van a hacer para determinar los objetivos de la empresa. Un buen líder, un buen administrador debe saber explicar y saber explicar más que nada el comportamiento de algunos trabajadores, si es que estos caen en algunos comportamientos y por qué otros no. Debe saber explicar por qué pasa esto y también un buen líder debe saber precedir de qué manera responderán los trabajadores a las diversas acciones, decisiones
y circunstancia que va a tomar un líder. Un gerente en este punto ya debe tener una visión de las circunstancias y cómo este va a ser, va a poder cambiarlas para bien y para el bien de los demás. También debe saber influir de qué manera se conduce a los trabajadores, ya que esta debe ser la más adecuada, y cómo debe saber influir en ellos, en la forma de trabajar constantemente, y, y cómo el gerente, el líder, debe tener ya en este punto los objetivos claros de su empresa. Bueno, en la teoría del comportamiento organizacional, ah, pues en el transcurrir del tiempo se puede decir que el hombre tiene dotadas necesidades y complejas. Cada uno es diferente y cada uno tiene necesidades diferentes. Y bueno, según la jerarquía de Abraham Maslow, pues se tienen cada uno las necesidades básicas, am, de protección, de vivienda, de reconocimiento y de valores. Bueno, en acá las necesidades básicas para el ser humano debe tener un buen rendimiento y estas necesidades se deben de cumplir para que cada trabajador deba tener un buen rendimiento, una buena motivación, para que éste pueda desempeñar de una buena forma en su empresa, ¿no? Y bueno, ahora sobre la teoría situacional. En acá se basa más que nada en el estudio cómo se relacionan el comportamiento y las circunstancias de cada trabajador. Y estos son siempre para obtener un buen rendimiento en el clima organizacional, ya que un buen líder debe escoger las pautas de liderazgo más adecuadas para cada situación, ya que el liderazgo, según cada autor, es un fenómeno de la teoría situacional, que se basa más que nada en tres aspectos: las fuerzas del líder, las fuerzas del subordinado y las fuerzas de la situación. En las fuerzas del líder, más que nada acá son los valores y la confianza que un buen líder tiene a sus trabajadores. Su inclinación más que nada en cómo este va a dirigir, su voluntad de delegar, la tolerancia a la incertidumbre, a las circunstancias que van a pasar, y la facilidad que este tiene para comunicarse a los demás. En las fuerzas del subordinado, en acá es más que nada autónomo, ya que el trabajador debe saber asumir las responsabilidades, debe tener tolerancia a la incertidumbre también, la comprensión a los problemas, las competencias, los conocimientos, y también debe tener el deseo de participar en la toma de las decisiones. En las fuerzas de la situación, estas ya son las condiciones que se van a presentar, y en acá se van a ejercer más que nada la fuerza del líder, ah, como las, circun- como las características, como cada característica de la organización, según su estructura y la cultura, más que nada en el ambiente de trabajo y el clima. Bueno, para esto, para saber que un administrador es un buen líder, se tiene tres variables para medir el estilo de liderazgo. Se tiene lo que es las relaciones entre el líder y los miembros. Estos se van a basar en buenas o malas, y esto va a ser en cómo el líder se comunica con los trabajadores. También se tiene lo que es la estructura de la tarea, o sea, la medida en que los trabajadores van a poder comprender los objetivos y las tareas que ya se tienen fijas. También también se tiene la posición del líder y cómo éste se va a desenvolver en autoridad del líder para recompensar a cada trabajador. Y bueno, en conclusión, a todo esto se puede apreciar que la administración es una ciencia
que surgió desde la prehistoria y que hasta la fecha sigue presente. Igualmente, la aparición de las teorías, los enfoques y las herramientas han facilitado el manejo de los principios de la administración. Y es por eso que la aplicación de la administración en las empresas es fundamental para obtener eficientes resultados como la empresa. Bueno, queda finalizada la participación de mi grupo. Espero que haya sido de su agrado.